tenemos que desestigmatizar la planta. ¿Cómo? Traigamos las historias y la gente reivindiquemos la planta y cambiemos el estigma de que la coca no es cocaína. Gracias a eso nació Futuro Coca. Futuro Coca es un festival en donde nos vamos a hacer preguntas, nosotros desde la occidentalidad también. El trabajo terapéutico con psicodélicos no solo nos permite ampliar la conciencia, sino también nos permite llegar a sanar las heridas, a mirar nuestra historia desde otros puntos de vista, liberarnos de condicionamientos del ego, de esos mecanismos de defensa que hemos construido para sobrevivir a los entornos donde vivimos y llegar como una conexión con algo más esencial, poder diferenciarnos del personaje que hemos creado. Bueno, estoy entre contenta y nerviosa de estar aquí, porque como terapeuta estoy acostumbrada a escuchar historias y poco a hablar de mí, entonces es como un momento de exponerme y contarles un poco de mi vida y de este camino que es mi camino personal y profesional y mi pasión también. Acabo de llegar del congreso más grande de psicodélicos que se hizo en Denver, Colorado, y estoy como súper conectada, inspirada. Les voy a contar un poquito primero de mi historia y cómo llego a esto, y después nos vamos a centrar a hablar un poco de los psicodélicos y la creatividad. Y para hablarles de mí quiero contarles una historia. Les voy a hablar de Perséfone, la diosa doncella y reina del inframundo. No sé si algunos han escuchado esta historia, pero Perséfone es esta diosa griega, hija de Deméter y de Zeus. Deméter, la madre de la naturaleza, hija única de Deméter, entonces era su niña consentida. Entonces Perséfone era una doncella inocente que andaba por el mundo recogiendo florecitas, que tenía todo lo que la madre naturaleza le ofrecía, ¿no? Y su mamá le daba todo. Y vivía en una inocencia en el mundo, creyendo que todo era lindo, que todo era bueno. Hasta que llega Hades, el dios del inframundo, la rapta y se la lleva al infierno. Ella entra en una depresión y en un salir de esta burbuja en la que vivía y en la que la tenía su mamá, y empieza a preguntarse como qué pasa en ese inframundo, ¿no? Y empieza a darse cuenta que hay otros seres que sufren, ¿no? que hay personas diferentes a ella y que hay mucho más que ese mundo ideal donde ella vivía. Después de entrar en este proceso como de crisis y de depresión, ella empieza a sentirse cómoda en el inframundo y empieza más bien a recibir a las personas que llegan al inframundo y un poco darles la bienvenida a esas almas que estaban un poco deambulando por este nuevo mundo. Después su mamá la busca como loca, entra en una depresión durísima también porque pierde a su niña, su hija única, y le pide a todos los dioses que la ayuden. Deméter es hija de Zeus, pero Zeus pues era como un padre ausente, y Deméter convence a Zeus, un poco limitando la abundancia y limitando la naturaleza. Dice: yo no voy a volver a dejar que las cosechas florezcan, yo no voy a dejar que haya más verano, que haya más sol, me voy a esconder como diosa de la naturaleza a ver si alguien me ayuda a buscar a mi hija. Con esta presión que ejerce Deméter sobre los dioses, la ayudan a ir por ella y logra traérsela otra vez para el mundo de arriba. Y lo que pasó fue que Perséfone, al ser una niña complaciente, Hades le ofreció unas cositas de comer y ella, por complacerlo, las aceptó, y si ella aceptaba algo de comer en el infierno tenía que volver. Entonces cuando sube, su mamá le pregunta: ¿comiste algo allá? Y ella, que no fue capaz de decirle que no a la mamá, le dijo: sí, pero me obligaron, mamá. Y entonces resulta que le toca volver al inframundo. Y un poco de aquí viene la idea de las estaciones. Cuando Perséfone baja al inframundo es que Deméter se entristece y aparece el invierno y el otoño. Y cuando sube Perséfone al encuentro con su mamá, aparece la primavera y el verano. Y ahora ya les voy a contar por qué les estoy hablando de Perséfone. Resulta que los arquetipos me han permitido a mí conocerme, identificarme, trabajarme. Pero desde muy chiquita me pregunté
¿por qué existía la diferencia? Me preguntaba mucho, por ejemplo, por la pobreza, me preguntaba mucho por la maldad, me preguntaba mucho por qué algunos teníamos unos privilegios y otros no. Muy chiquita desde el colegio tenía como una inquietud en el comportamiento humano, tenía una inquietud en qué nos hacía unos diferentes de otros. Inclusive en mi proyecto de grado del colegio lo hice sobre la psicopatía y sobre los trastornos mentales que generaban comportamientos delictivos, porque yo no podía creer que existiera el mal, ¿sí? Yo creía que tenía que haber algo más grande que hiciera que las personas hicieran cosas que no estaban bien, o crímenes atroces, ¿sí? Y desde ahí empiezo a tener como una gran preocupación por el ser humano y por qué nos lleva a comportarnos a unos de unas maneras, a otros de otras. Entro a estudiar psicología a la Javeriana y desde el primer minuto que entré a la carrera como que supe que estaba en el lugar que era, ¿no? Como que tuve una certeza así durante esos 5 años de carrera que era mi pasión, que era mi vida, que era mi proyecto. Ahí empecé a hacer procesos terapéuticos donde me empecé a preguntar mucho por mi historia. Mi primera experiencia profesional fue mi práctica profesional, que siento yo que fue como esta bajada al infierno, fue como este romper la inocencia de esta niña consentida que vivía en su casa, que lo tenía todo, a entrar en un mundo, esto fue alrededor del 2003, donde se estaban dando las primeras desmovilizaciones, donde Barranca Bermeja era una zona roja, muy difícil de acceder, donde aquí desde la ciudad lo único que oíamos eran masacres y masacres, secuestros y demás. Y yo llego allá a trabajar a la cárcel de Barranca Bermeja a mis 21 años, y se me rompe esa burbujita en la que vivía. Empiezo a trabajar con los internos de la cárcel y me doy cuenta que pasé de juzgar, ¿no? Y de ver sus delitos, ¿no? Como de ver la etiqueta que habían hecho, ¿no? Y de preocuparme mucho como qué ha hecho esta persona, qué ha hecho esta otra, qué lo tiene aquí, a ver seres humanos llenos de dolor, de heridas que los habían llevado a cometer actos que los habían puesto en la cárcel, otros inocentes que estaban ahí. Y entonces salir de mi burbuja y entrar en ese mundo, porque además vivía con la comunidad en un albergue para desplazados, fue como un abrir los ojos y seguir este camino de preguntarme por el ser humano y de querer como acompañar seres humanos a estar más en paz consigo mismos y con el entorno. Y entonces acá sigo como conectándome con mi propósito, pues en esta adolescencia tardía creyéndome la salvadora de la humanidad y entrando como en ese ideal de ya conocí el inframundo, pero los voy a sacar de aquí, ¿no? Vuelvo a Bogotá y ahí empiezo mi camino como terapeuta, empiezo a hacer consulta, trabajo en temas de violencia política, pero para mí la psicología tradicional se quedaba corta. Cuando yo hacía intervenciones terapéuticas en el consultorio, yo veía que la gente llegaba como a ciertos puntos donde se daba cuenta de cuáles eran sus heridas, se daba cuenta de cuáles eran sus traumas, se daba cuenta de qué le faltaba, pero no podían muchas veces ir más allá, ¿sí? O no podían transformar esos patrones de comportamiento que les hacían daño, entonces terminaban repitiendo patrones de relación, cayendo en los mismos lugares, y yo me empiezo a preguntar cómo debe haber algo más que estos enfoques tradicionales de la psicología y que esta psicología de consultorio que sirve y que toca mucho desde la mente y desde la emoción, pero que a veces nos lleva como a esos puntos donde encontramos una puerta y no podemos ir más allá. Y entonces empiezo a buscar, yo he sido como una buscadora y exploradora, y entonces empiezo a buscar en la psicología alternativa como una opción, ¿no? Como a integrar herramientas distintas tanto para mi proceso personal como para el proceso de otros. Y aquí me encuentro con la Gestalt, me encuentro con una terapia más humana, más cercana. Me encuentro con la psicología transpersonal, con las herramientas alternativas como el psicotarot, la psicomagia, y tengo hace 14 años o 15 años ya mi primera experiencia
con terapias psicodélicas. Mi primera experiencia con estados ampliados de conciencia, en un taller con un psiquiatra chileno maravilloso, Claudio Naranjo, un retiro que él hacía por todas partes del mundo, que se llama SAT, Seekers After Truth, y lo que él hacía básicamente era trabajar con terapeutas y profesores para darles herramientas de trabajo personal y para sanar esas heridas, y que nosotros como terapeutas y acompañantes no termináramos como transfiriendo esas heridas a nuestros pacientes. Y entonces acá tengo mi primera experiencia en un retiro de 10 días de meditación, eneagrama, constelaciones y terapia con psicodélicos. Y para mí fue como un antes y un después, ¿no? Como lo que yo viví en mí y lo que viví y lo que vi de las personas con las que estaba fue una experiencia significativa, ¿no? Claudio siempre preguntaba después de las tomas de medicina en un grupo de 80 personas, ¿para quiénes de ustedes esta experiencia fue una experiencia significativa o una de las más significativas? Y yo creo que, por no decir el 100%, el 98% de las personas levantaban la mano. Entonces para mí fue como, aquí hay algo, ¿sí? Y empiezo pues como a estudiar y a indagar y a seguir como este camino de formación en estas herramientas alternativas. Y pues ese bichito de los psicodélicos y de los estados ampliados de conciencia me picó en ese momento. En ese momento no había ni la información, ni la apertura, ni el boom que hay ahora, ni la moda que hay ahora relacionada con estos temas, entonces pues era más difícil como acceder a esa información, pero pues ahí siguió como mi curiosidad y mi búsqueda y seguí como en ese camino. Esto es un poco como lo que hago hoy en día. Me sigo dedicando a la consulta en mi consultorio, trabajando con adultos y parejas. Y tengo como otros escenarios de intervención, que son retiros terapéuticos, donde mi intención o nuestra intención con las personas con las que hacemos estos retiros es poder como salir de nuestra cotidianidad, llegar a entornos naturales, conectarnos con el territorio y poder empezar a tener una relación distinta como con nosotros mismos, en una búsqueda profunda interior de sanación y de conexión con nosotros. Por eso estoy muy sintonizada con la intervención de Alejandro de ahorita, porque creo que necesitamos tener una relación distinta con las plantas sagradas, necesitamos empezar a verlas de una manera distinta y creo que estamos en un momento también como humanidad de conciencia para empezarnos a relacionar distinto. Entonces aquí les voy a contar un poco de la historia de los psicodélicos y de las sustancias que generan estados ampliados de conciencia. Pues como sabrán y como lo dijo Alejandro ahorita, estas medicinas se usan desde tiempos remotos, son medicinas que han en mi concepto como abierto y generado como las transformaciones y los avances más importantes en la humanidad. Inclusive hay teorías relacionadas con la evolución del hombre que hablan el Terence McKenna en su teoría de la evolución habla un poco que los hongos y los cibes tuvieron como que un gran aporte cuando los chimpancés comían hongos o las chimpancés y estaban embarazadas, generaban nuevas conexiones neuronales que hicieron que el cerebro se desarrollara más rápido. Y bueno, hay toda una teoría relacionada con eso. También hay estudios antropológicos relacionados con los misterios eleusinos, con estas reuniones de pensadores y de sabios 1500 años antes de Cristo, donde se dice que utilizaban sustancias como el quiqueón, que era un hongo derivado de la cebada y que ayudaba a las personas que participaban de estos rituales a entrar en estados ampliados de conciencia, que les permitía como ver más allá, pensar de manera distinta. Y ahora vamos también a relacionar esto como con la creatividad y lo que pasa en el cerebro. Hay evidencias pues del uso prehispánico de los hongos sagrados en culturas indígenas. Ya en el siglo pasado, en 1912, aparece por primera vez el MDMA.
como una sustancia primero para controlar hemorragias, pero pues después pasa a tener un uso terapéutico para el estrés postraumático. Entre 1938 y 1943 Albert Hofmann descubre el LSD, también primero como con un uso médico y después empieza a ser una sustancia usada por médicos y psiquiatras para comprender cómo funciona la mente humana y para comprender cuáles son los límites de la mente. Hay que hablar de María Sabina, esta chamana mexicana que de alguna manera da la apertura o la conexión o el puente de los hongos sagrados, saliendo de estas culturas indígenas al hombre blanco, digámoslo así. Timothy Leary también es un hito importante en la sintetización de la psilocibina, de los hongos. Y ya después en el 65 ya aparecen más como los usos terapéuticos de algunas de estas sustancias y en 1986 pues se amplía toda la inversión en estudios relacionados con MDMA, psilocibina, ketamina y en eso es lo que estamos ahora, ¿no? Como profundizando y para mí integrando ciencia y espiritualidad. Entonces, ¿qué son los psicodélicos? Este término nace como en 1950 y viene del latín psique, alma o mente, y delia, movimiento, manifestar. Y habla de estas sustancias que nos permiten manifestar la mente o manifestar el espíritu, manifestar el alma. El trabajo terapéutico con psicodélicos no solo nos permite como ampliar la conciencia, sino también nos permite llegar a sanar las heridas, a mirar nuestra historia desde otros puntos de vista, a liberarnos de condicionamientos del ego, de esos mecanismos de defensa que hemos construido para sobrevivir a los entornos donde vivimos y llegar como una conexión con algo más esencial, ¿sí? Como poder diferenciarnos del personaje que hemos creado y conectarnos con ese lugar más real de nosotros mismos. Entonces, ¿qué tipos de psicodélicos clásicos hay? La psilocibina, el LSD, el yagé o la ayahuasca y el peyote con su componente, la mescalina. Esta es una de las, digamos, como clasificaciones o definiciones, porque más adelante, un poco, yo diría que los caminos más espirituales empezaron como a cuestionarse, como que los psicodélicos estaban muy relacionados con esta onda de los 60s, ¿no? Como de la fiesta, de la locura, del hipismo, y se empiezan a preguntar cómo les podemos dar a estas sustancias un componente más espiritual, como de trabajo, más trascendente, y entonces viene como otro tipo de definiciones o de clasificaciones o de nombres que le ponen a estas sustancias. Y los enteógenos para mí tienen una definición muy bonita, que es generar la divinidad adentro. Se habla que los enteógenos son la psilocibina, el yagé, el peyote y la ibogaína, y son estas sustancias que permiten como tener experiencias místicas o de conexión con la divinidad. En los empatógenos, pues clásicos tenemos el MDMA, que funciona diferente. El MDMA ahí ha estado no como un psicodélico, hay unos que dicen que sí, otros dicen que no, pero yo diría que la clasificación que más me suena a mí es que es un empatógeno, que es estas sustancias que permiten empatizar no solo con nuestras heridas y nuestra historia, sino también con las historias de los demás, tener una mirada más compasiva hacia el otro, y funciona muy bien en el manejo de trauma y de estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro cuando entramos en esos estados ampliados de conciencia a través de estas sustancias? Nosotros tenemos algo que se llama redes neuronales por defecto, ¿sí? Que son esas conexiones cerebrales donde las neuronas se conectan por unos caminos que ya están trazados, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos es como si uno va
siempre a la oficina por la misma calle y se mete y hace el mismo cruce, así es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces tenemos esas redes neuronales por defecto que funcionan así y que hacen que nos comportemos más o menos de la misma manera, que sintamos más o menos de la misma manera, que nos relacionemos más o menos de la misma manera, y que tengamos como unos patrones y unas creencias, ¿sí? Lo que pasa con los psicodélicos en el cerebro es que se amplía esa red neuronal por defecto, que es esta, se amplía y se empiezan a generar nuevas conexiones, lo que nos permite tener opciones distintas para responder, ¿no?, ante las mismas cosas. Y esto es un poco como la magia, aunque a mí no me gusta romantizar e idealizar la terapia con psicodélicos, pero sí es un poco como lo que sucede. Aquí quisiera decir que este tipo de terapias o de abordajes pues involucran lo físico, ¿sí?, lo que pasa a nivel neuroquímico, involucran lo que pasa a nivel emocional, involucran lo que pasa a nivel mental y también involucran lo que pasa a nivel espiritual. Entonces, por eso son terapias o abordajes muy holísticos y completos. Esto es lo que pasa, esto es una resonancia funcional y esto es lo que pasa en el cerebro con el LSD. Estas son las áreas que se activan cuando no hay sustancia y esas son las áreas que se activan cuando hay sustancia. Entonces pueden ver como la diferencia de un cerebro bajo los efectos de una sustancia y sin la sustancia. Entonces, entrando un poquito como en el tema de la creatividad y los psicodélicos y cómo podrían como relacionarse. Les voy a hablar un poco de uno de los abordajes de los ciclos creativos, que dice que, digamos, como que la primera etapa de la creatividad es la inspiración o la nutrición, ¿no? Entonces es como ese momento en el que yo empiezo a recibir ideas, a recibir inspiración, a recibir recursos que me permiten empezar a crear o generar una idea, ¿sí? Después pasamos a una etapa de materialización, que es ese momento donde yo empiezo a darle forma a esa idea creativa, a ese proyecto, a ese sueño. Después de ese proceso de materialización, donde yo ya le doy forma, donde la construyo, paso a un proceso como de exposición o de entrega, ¿no?, como al lugar que sea de esa idea o de ese proyecto. Y después de eso paso a una etapa de vacío, ¿no?, que es como cuando ya entrego ese proyecto, cuando ya materializo esa idea, cuando ya la expongo, pues paso a una etapa de vacío, que a mí me gustaría decirle como un término de la Gestalt, que es vacío fértil, que es ese momento donde quedo en el vacío, pero tengo la posibilidad de volver a crear. Y este es un ciclo pues, que se repite en los procesos creativos, ¿sí? Para mí, las sustancias tienen como influencia distinta en estos procesos, y voy a hablar principalmente de la psilocibina y del LSD, que son las sustancias psicodélicas que más se han estudiado en relación con la creatividad. Y yo diría que el LSD trabaja mejor en esta primera fase, ¿sí?, porque amplía la percepción, porque nos permite darnos cuenta que nuestra realidad está limitada por los sentidos, ¿no? Como en un viaje de LSD uno puede ver cosas que no ve normalmente y yo no diría que son necesariamente alucinaciones, sino son un acercamiento a la realidad distinto y una percepción de la realidad distinta. Entonces yo diría que el LSD puede funcionar mejor en esta fase como de exploración, de apertura, de poder construir esos nuevos canales que te permitan ver distinto. Y la psilocibina, yo diría que los hongos tienen más como la posibilidad de aportar en la fase de materialización, que es ese momento donde necesitamos foco, donde necesitamos tierra, ¿no?, porque los hongos tienen esta energía de la tierra, entonces te dan más la posibilidad como de concretar, de producir, aportando también en ciertos momentos como ideas nuevas y maneras nuevas de ver la vida, como en la fase de inspiración. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo estoy... Bueno. Ok.
Entonces, un poco lo que se ha dado a nivel de investigación relacionado con la creatividad o los procesos creativos y las sustancias psicodélicas, Oscar Hanninger, un psiquiatra británico, entre 1954 y 1952, le dio a 100 artistas 100 microgramos de LSD y los puso a crear, ¿no? Y los puso pues como a explorar su arte, la que cada uno tenía. Todos refieren que no solamente cambió radicalmente su estilo, sino que la experiencia con el LSD les proporcionó como nuevas herramientas, una posibilidad de entender como esos recursos que ellos usaban tradicionalmente de una manera, unas nuevas formas de entenderlos, nuevos marcos de referencia y cambió como el carácter o la aproximación a su experiencia artística. Y los estudios relacionados con microdosis o el uso de psilocibina en procesos creativos hablan, y esto justo lo tocaron en el congreso donde estuve ahorita la semana pasada, que lo que hace la psilocibina es ampliar los rangos de atención y los momentos del estado creativo, ¿sí? La creatividad no es un estado en el que uno está todo el tiempo, ¿no? Como los procesos creativos pues tienen, digamos, como un movimiento, ¿no? Entonces hay momentos de creatividad, hay momentos de descanso, hay momentos de vacío, como lo veíamos ahorita. Lo que hacen las microdosis de hongos es ampliar esos momentos de estar en el estado creativo y darte foco, ¿sí? Entonces eso hace que el proceso se desarrolle como de una manera más efectiva. Yo he tenido la experiencia como de acompañar personas o que están, por ejemplo, escribiendo un libro y se bloquean, ¿no? Y que con la ayuda de las microdosis, digamos como que despiertan cierta creatividad o cierto nuevo rumbo para la escritura o para la composición, por ejemplo, en la música. También he conocido casos de personas que en estos estados ampliados de conciencia surgen como nuevas ideas, nuevas narrativas, posibilidades de ver su desarrollo artístico y creativo de manera distinta. ¿Qué otros estudios se están haciendo relacionados con estas sustancias? El MDMA se está utilizando para el trabajo con estrés postraumático, con víctimas de la guerra en Estados Unidos. Ya va en fase 3-4 los estudios, ya está, digamos que avalado por la FDA para esos estudios y ha tenido unos resultados increíbles en el manejo de trauma. La psilocibina para trabajar ansiedad y depresión en macrodosis y microdosis, y la ketamina se está utilizando y hay estudios con una evidencia bastante interesante en depresión mayor. La psilocibina y el LSD para el manejo de adicciones, la psilocibina para pacientes con cáncer, y bueno, no les hablé mucho de uno de mis momentos en los que volví al inframundo, y aquí estoy yo. Esa foto fue hace un año, que pasé por un proceso de cáncer, quimioterapia, cirugía, radioterapia, inmunoterapia, y que fue un momento de tener o de querer usar estas medicinas en mí. Hay varios estudios relacionados con el uso de hongos para la ansiedad en los procesos de enfermedad y de diagnóstico. Y yo al principio como que dije, no quiero revolver la quimioterapia con nada, yo quiero estar como limpia, vamos a ver cómo funciona. Y en un momento como de bajonazo emocional, de no querer vivir, de no querer volverme a hacer una sola quimioterapia, de no querer seguir pasando por el dolor, como que recordé que tenía esa herramienta ahí pues en el cajón de la casa y decidí como acompañarme con los hongos y viví una experiencia de mucha sanación, de mucho alivio del dolor y de la depresión que me estaba generando pues como la enfermedad. Entonces ha sido muy bonito, ¿no? Como poder estar de un lado y del otro, ¿no? Como saber lo que todas estas medicinas generan, pero también vivirlo en mí y poder acompañarme con ellas.
otros usos también de este tipo de medicinas: dolor crónico con LSD y psilocibina, y manejo de déficit de atención y procesos cognitivos con psilocibina. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, porque creo que parte de lo que decía Alejandro de desmitificar y de satanizar un poco lo que ha pasado con las medicinas sagradas y con los psicodélicos. Y es que fíjense que el alcohol, ¿no?, que es una sustancia psicoactiva legal, permitida y como dijéramos, fomentada desde muy temprana edad, sobre todo en nuestras culturas, tiene el mayor índice de daño a otros y de daño a uno mismo en temas de salud, mortalidad, y el éxtasis, que es el MDMA, el LSD y los hongos están en los últimos rangos, con un mínimo de daño a la salud y con un mínimo de daño a otros. A mí este tipo de información donde se cruza como lo científico con lo terapéutico me parece bien interesante como tenerla a la mano, porque nos ayuda como a soltar como todos esos prejuicios que tenemos como relacionados con el manejo de estas medicinas. Bueno, esto es una cita de Amanda Fleming, una de los mayores exponentes de los psicodélicos, y ella habla como de estos como herramientas, y para mí también es muy importante como hacer ese énfasis. Y cuando yo hablo de la terapia con psicodélicos, como me han oído todo el tiempo hablando de eso, es porque hablo del proceso terapéutico y no ni del uso recreativo, contra el cual no tengo ningún prejuicio, pero no es de lo que hablo acá, ni del uso como puntual, sino los procesos que involucran una preparación, una intervención con las sustancias y una integración del proceso, ¿sí?, que es muy importante. Y pues como dice Amanda, esto pues puede ayudar en los estados meditativos y creativos. Bueno, y esta fue como una reflexión que surgió un poco cuando estaba preparando este tema, cuando Mari me invitó a dar esta charla. Pues pensé, ¿qué tienen en común los psicodélicos y la creatividad? Y apareció para mí una palabra que es muy importante, porque creo que la he defendido mucho en mi vida, y es la libertad, ¿no? Como que los psicodélicos para mí te liberan, o la terapia con estas medicinas con un acompañamiento adecuado te liberan de los condicionamientos, te liberan de las heridas del pasado, te liberan de las historias y de las narrativas que ya no te sirven, ¿no? Y la creatividad es un momento de libertad para mí, ¿no? Como que es un momento en el que tú necesitas también liberarte de todo eso que te limita, ¿no?, para poder ir más allá. Estas son mis redes. Yo también trabajo para una fundación que se llama Polígonos, que estamos trabajando, nos estamos uniendo varias personas relacionadas con este tema, y estamos trabajando en 3 frentes, incentivando la investigación, la regulación y los usos terapéuticos de estas sustancias. Entonces, pues ahí nos pueden seguir. Retiro Sofía son mis retiros de mujeres que hago en la Sierra Nevada de Santa Marta, y bueno, mis redes donde estoy poniendo también como todo el tiempo información relacionada con este tema y con lo que voy haciendo. Eso es. Bienvenidas las preguntas. Si tienen preguntas, comentarios. Bueno, mi nombre es Catalina, yo soy artista plástica y soy una persona altamente sensible. Entonces, a través de eso he investigado cómo me puede ayudar para varias cosas, incluyendo la ansiedad, y he estado investigando las microdosis para bajar la ansiedad. Pero no he comenzado porque mi investigación sigue en modo investigación para ver qué pasa a futuro, qué consecuencias tiene a futuro ese tipo de procesos. Pues mira, las microdosis de psilocibina, ¿como efectos secundarios estás hablando? Sí, o... y a futuro, si uno consume mucho a futuro, ¿qué va a pasar? Ajá.
consecuencias tiene a futuro? Ok, pues digamos que para mí es muy importante como el acompañamiento terapéutico que se haga y que te acompañes de una persona que sepa y que maneje estas medicinas, pues primero para saber si en tu caso va a funcionar, ¿sí? Para lo que quieres que funcione, y segundo, pues también para no depender de estas sustancias, ¿sí? Como a diferencia del abordaje psicofarmacológico que se hace con ansiolíticos o con antidepresivos, para mí el abordaje con las microdosis no es callar el síntoma, ¿sí? Sino es escuchar la emoción que está detrás, ¿no? Como para poder acceder al recurso y al aprendizaje que necesitas hacer, ¿sí? Entonces, pues la idea sería como que puedas tener un acompañamiento, digamos que no hay estudios que referencien efectos secundarios del uso de microdosis. Yo como terapeuta digo que lo ideal del uso de estas microdosis es usarlas por un tiempo y suspender, de pronto volverlas a retomar y suspender, pero no usarlas como por periodos muy largos, a no ser de que tengas como una condición médica que estés tratando con la sustancia, ¿sí? Con esa medicina. Entonces yo te diría que es como más tener un acompañamiento adecuado de un profesional que sepa de la medicina y que te ayude como a darle el abordaje adecuado. Pero efectos secundarios de las microdosis no hay, ¿sí? Pueden haber un poquito de náuseas cuando estás empezando, puede incrementarse un poquito la ansiedad, entonces por eso también hay que saber para bajar la dosis. No a todo el mundo le sirve, ¿no? Como que también no quiero decir estas son soluciones mágicas y todo el mundo, entonces no a todo el mundo le sirve, hay que hacerlo de manera adecuada, teniendo el acompañamiento, hay que revisar la historia clínica porque sí puede haber con algunos medicamentos contraindicaciones, entonces pues hay que ser muy responsable con el uso de estas medicinas, porque sí hay condiciones médicas y medicamentos con los que puede haber contraindicaciones. Hola, mucho gusto. Hola. Yo también soy artista plástica. Hace poco empecé a leer el libro de Sigmund Freud, que es Interpretación de los Sueños. Ajá. Y de hecho él utilizaba muchas drogas con algunos de sus pacientes. De hecho tiene un libro que se llama Cocaine, que no lo sabía. Y en ese libro me pregunto si la terapia que hoy le hacen a los adolescentes, lo digo porque yo tengo un adolescente, si tiene dependencia a futuro empezar con edades tan tempranas, empezar drogas, porque bueno, yo vivo en Washington y en Estados Unidos 70% de los niños están drogados por sus propios doctores. Sí. Sus padres pues están abiertos a eso. Me pregunto si exponer a los niños a drogas y no dejar que, pienso yo, si la vida o otras experiencias, darle la oportunidad a otras experiencias darle oportunidad de sanarse, o si las drogas les pueden crear dependencias al futuro, que ellos después no puedan controlar sus propias emociones porque están adictos a un medicamento farmacológico, sí. Psiquiátrico, sí. Sí, hoy en día hay como un boom de la medicalización y en Estados Unidos pues se ve un montón, ¿no? Como, y se habla mucho como de medicamentos como el Adderall, la Ritalina, ¿no? Como sobre todo medicamentos para aumentar el foco, la concentración, disminuir la hiperactividad, y claro que estos medicamentos tienen como unos efectos de dependencia, ¿sí? Pues que en realidad hay que evaluar si realmente, o sea, yo no estoy antimedicamentos, no, yo creo que hay momentos donde se necesita el medicamento, hay momentos donde se necesita el antidepresivo, donde se necesita el ansiolítico y hay que acceder a eso, inclusive para poder hacer terapia, porque hay momentos que no solo los adolescentes, sino los adultos están en un proceso emocional tan intenso que no se puede hacer terapia, entonces el medicamento ayuda, ¿no? Como a disminuir el síntoma para poder intervenir de otras maneras. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con la medicalización. Yo no recomiendo el uso de psicodélicos en menores de 21 años como a nivel terapéutico.
porque el cerebro no se ha terminado de formar, porque de pronto no tienen la madurez para integrar las experiencias, porque no tienen los recursos, entonces no lo recomendaría. Pero pues también hay papás que están como pensando entre que le den a mi hijo Ritalina o darle microdosis de hongos, pues empiezo por la microdosis de hongos, ¿no? Como que es más una postura de los papás, no mía, pero sí, pues, ¿no? Como si tú tienes un medicamento que no causa dependencia, una medicina que no causa dependencia, que tiene casi cero efectos secundarios, mientras a una que causa dependencia, que tiene más efectos secundarios y que afecta a otras cosas, pues, ¿no? Como que ahí está la posibilidad de tener otras oportunidades. Bueno, Ana, muchísimas gracias, la verdad. Como me diste, yo creo que estaba muy conectada con el tema. He venido haciendo también una investigación por mis propios medios, también por mi trabajo. Me he enterado hace más o menos como 2 años de la industria de los hongos, no solamente las psilocibinas, sino también reishi, melena de león, bueno, un montón de hecho trabajo con una empresa que comercializa hongos acá desde Asia. Entonces, pues desde ahí he tenido el acercamiento y tú hablaste acerca de unos retiros, de lo que tú haces. Me gustaría saber más bien cómo es la dinámica en medio de un retiro y pues cuándo es el próximo también para participar. Bueno, tengo diferentes clases de retiros. Sofía es mi retiro, o más bien como mi proceso y mi tejido y mi comunidad de mujeres en las que trabajamos una sanación de la energía femenina y un equilibrio entre la energía femenina y masculina. Es en un lugar mágico cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nos vamos a hacer un trabajo muy profundo, donde usamos algunos de los arquetipos, por eso les hablé de Perséfone, y trabajamos como en el encuentro profundo y la sanación entre mujeres. Integramos saberes ancestrales de la zona, invitamos mujeres indígenas al territorio y al encuentro con nosotras. Y tengo otros retiros que son en el Chocó y en el Orinoco, que hago con Diego, que es mi socio, y que hacemos estos retiros. Esos son mixtos, y en esos, digamos que trabajamos diferentes temas, y lo que hacemos es como una inmersión en la naturaleza, una conexión profunda con los lugares donde estamos, un descubrimiento de nosotros mismos a través de la naturaleza, donde hacemos diferentes ejercicios terapéuticos que nos llevan como a indagar por nuestra propia historia y por la sanación que necesitamos en ese momento. Entonces esos son mixtos, son para parejas o para personas individuales en unos lugares mágicos. Vamos a ver ballenas al Chocó, o vamos a un lugar pero paradisiaco en el Orinoco, que uno no puede creer que eso exista, y allá hacemos como varios ejercicios terapéuticos y ya. Pero en mis redes puedes ver, ahí estamos publicando todo el tiempo como los próximos retiros. El próximo, Sofía, es tenemos uno ahorita, pero es nivel 2, en agosto, pero el próximo es en octubre, y el del Pacífico lo vamos a hacer en septiembre. Muchas gracias. Gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Apartándonos de toda esta terapia con psicodélicos, ¿qué opinión tienes sobre si hay que más bien explorar? No quiero contraponer las prácticas, pero digamos que hay una persona que si tiene una situación en un momento de medio tristeza o de calma, y de golpe la música lo está estimulando, y entonces la tristeza se fue y empezó si es poeta o si quiere escribir, y empezó a componer. Esos manejos, ¿qué opinión tienes sobre esos manejos, o sobre un paisaje, o sobre los colores, pero partiendo de nada que tenga que tomar ni consumir? Pues yo creo que la medicina la podemos encontrar en diferentes lugares, ¿no? Entonces a veces la naturaleza es medicina, es inspiración, es sanación, a veces la música es inspiración y sanación. Yo no creo como en realizar estos procesos de terapia con psicodélicos de manera muy frecuente. Yo no creo en las
tomas de cada 8 días, sino en dar espacio para la integración. Y a veces en esos espacios para la integración pues también funcionan otras cosas, ¿no? Pero si la persona o no tiene o tiene alguna contraindicación y no puede tomar medicina o no quiere y no vibra con esto, pues claro que hay muchas herramientas más con las que uno puede conectar, hacer catarsis, sanar, soltar. Creo firmemente en otras herramientas. Listo, súper. Vamos a pasar a la pregunta de redes sociales. Entonces, esta la voy a decir aprovechando que tengo el chat acá, ya que está en Zoom. Em, ¿Cómo empezaste el proceso de microdosis? Las conozco desde manejo de depresión, pero no sé cómo es el proceso para consumirlas con un fin creativo. Bueno, pues nuevamente como hago referencia a que es importante hacerlo acompañados, ¿no? Como que hoy en día hay mucha información en las redes, pero a veces no está la información completa, ¿sí? Entonces es muy importante como tener un acompañamiento, ya sea para los procesos creativos o para los procesos terapéuticos. El protocolo más conocido y con más evidencia científica es el de Fadiman, que habla de una microdosis pues, entre 0.15 miligramos y 0.25 miligramos cada 2 días, un día sí, 2 días no, cada 3 días, un día sí, 2 días no, por periodos de tiempo. Entonces pues se puede hacer por mes, se puede hacer 2 meses, 3 meses, dependiendo como de la necesidad. Ese es el protocolo más conocido. Pero pues la idea del trabajo con microdosis también es como no generar una dependencia por la sustancia y más bien como acceder a qué necesito trabajar, poner como la intención y una vez pues como ya haya trabajado eso, ir soltando, bajándole la dosis, ampliando como los días y ir soltando la medicina. Súper. Pues de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Aplauso, por favor, que estuvo espectacular con ustedes.